Ucrania, Luis Zeta, director de inversiones para España de Creant Asset Management. Luis. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo está el mercado? Volvemos de la perspectiva para el inversor. Pues bueno, mercados bastante complicados, no solo por la situación de la guerra de Ucrania con Rusia, sino algo más importante que afecta a los mercados financieros, evidentemente, que es la evolución de la inflación, ¿no? Una situación post-pandemia un poco complicada, donde parecía que iba a ser muy temporal. Y bueno, pues luego la evidencia ha sido que no es tan temporal y luego pues el conflicto bélico pues lo ha empeorado bastante. En este sentido, los bancos centrales cambiando el discurso radicalmente en los últimos 3-4 meses y sobre todo en cuanto a su política monetaria, el discurso me estoy refiriendo, y entonces esta normalización de la política monetaria al final revierte en que muchos mercados financieros pues se resienten, ¿no? Todo esto en un entorno en el que vemos que la inflación está empeorando, vemos que estamos ahora en un entorno de un poco de desaceleración del crecimiento económico que teníamos previsto para el principio de año. Y entonces, pues bueno, con esta subida de tipos de interés que estamos viendo y que está liderando realmente el movimiento en el resto de los mercados financieros, con unos vaivenes, no solo a nivel índice, sino también por debajo del índice, entre sectores bastante importantes. Una situación de esta inflación puede ser el peor escenario al que se enfrenta el inversor en este 2022-23. Hombre, más que el peor escenario quizás sería una recesión fuerte, ¿no? Que la inflación al final parara, por así decirlo, la demanda agregada de la economía y entonces entráramos en una situación de recesión. Esta inflación es un escenario bastante negativo, un escenario que descartábamos a principios de año, pero que ahora es un escenario, no es el central, pero que gana probabilidad. Pero bueno, en principio, hasta ahora pues todos los bancos, los economistas de los principales bancos de inversión, incluso organismos supranacionales o incluso oficiales, que han recortado las estimaciones de crecimiento, pues estamos hablando de crecimientos superiores al 2% en Europa y algo por encima en Estados Unidos, con lo cual supone crecimientos por encima de las medias que estábamos acostumbrados hace tan solo 3 años. En este escenario, con los bancos centrales, con la inflación, el inversor, ¿dónde puede echar mano? Es decir, ¿dónde puede buscar el refugio? ¿Dónde puede buscar el paraguas para la que está cayendo? ¿Buscarlo más cerca ese cash? ¿Buscar productos que le puedan acercar al cash y materias primas? ¿O cómo lo veis desde Creant? Pues mira, el cash es un activo pero tiene que utilizarse para el corto plazo. Es un activo que puede funcionar bien en momentos de alta volatilidad para obtener pólvora seca y poder invertir a precios más razonables o más atractivos en ciertos activos que te gusten. Pero el cash, en definitiva, a medio plazo lo que hace es, bueno, pierdes mucho poder adquisitivo, sobre todo con los niveles de inflación que tenemos, ¿no? Para mantener un patrimonio a medio o largo plazo hay que estar invertido en activos reales, que son activos que protegen contra las subidas de inflación, como por ejemplo desde inmobiliario, materias primas o incluso la renta variable. Las empresas, los beneficios empresariales están ajustados por la inflación. Lo que ocurre es que dentro de lo que es la renta variable, no todas las compañías, no todos los sectores admiten igual de bien la inflación. Hay algunos que son capaces de trasladarlo a precio final. Hay otros que apenas lo notan en su cuenta de resultados y en buena medida hay muchos sectores que van a sufrir. Entonces yo creo que aquí se ha convertido en un escenario en el que es muy importante analizar bien dónde se está invirtiendo, donde simplemente invertir en renta variable a través de índices conlleva su riesgo. Y donde, por ejemplo, sectores como materias primas, incluido energía, que son los generadores de inflación, se está, creo, razonablemente protegido, porque además las valoraciones de estas compañías a estos niveles, sobre todo de petróleo y de materias primas, son muy razonables, generan muchísima caja. Y luego es importante también estar invertido en empresas de calidad, con márgenes muy altos, que sean capaces de asumir esa subida de inflación en costes, e incluso con pequeñas subidas a lo mejor al precio final de sus productos o servicios, pues mantener márgenes. Es ahí donde, bueno, pues el mundo de momento sigue creciendo y estas compañías pues lo seguirán haciendo bien siempre y cuando se invierta a precios adecuados, que es muy importante las valoraciones a las que se invierte. ¿Todavía hay debate de value growth o sí, ya claro. No queda debate? No, claro que hay debate. De hecho,
En muchos casos, bueno, muchos estrategas están justificando que esta subida de tipos de interés de entorno inflacionario viene mucho mejor relativamente al value que al growth. Sobre todo después de un comportamiento relativo tan negativo durante estos últimos años. Un comportamiento relativo negativo, sobre todo desde un punto de vista de múltiplos que se aplican a los beneficios de las empresas growth contra las value, porque los beneficios no han sido tan distintos, ¿no? Sí es verdad que un poco superiores a las compañías growth, pero realmente donde ha estado esa diferencia de comportamiento ha sido en el múltiplo que se pagan por estas compañías. Y en este sentido, un entorno de subida de tipos de interés más alto y de inflación, por regla general, beneficia a compañías con una duración de sus activos un poco más cortas, un poco un símil que se hace con la renta fija, y las compañías growth tienen unos activos de duración muchísimo más largo, con lo cual relativamente le debería hacer mucho mejor el value. Toda la transición energética que va a acelerarse ahora, sobre todo después de la guerra de Ucrania, va a beneficiar la inversión en ESG, la sostenibilidad va a recuperar el pulso después de un inicio de año de cambios, de peor al inicio, mejor con el inicio de la guerra, va a ser la clave fundamental o una de las claves fundamentales. Seguramente sí, se va a acelerar. De todas maneras, la guerra lo que está haciendo, sobre todo con esta crisis energética, es replantearse el papel que tiene el ESG en el mundo energético, ¿no? De pasar de absolutas listas de exclusión hacia la inversión en compañías que utilizan, bueno, que su método de vida es los combustibles fósiles, a que, bueno, pues que estas compañías son necesarias para que todo el mundo pueda subsistir, ¿no? O incluso que todo el mundo por desarrollar, todo el mundo emergente, pueda seguir desarrollándose. En este sentido, pues es evidente que hace falta incrementar estas inversiones. Las compañías petroleras llevan más de 10 años prácticamente de inversión en capital mínima. Luego cuando hay, pues bueno, los inventarios caen o incluso la demanda empieza a tirar fuerte con el momento como pospandemia, es más inflexible a la hora de poder dar salida a ese exceso de demanda, y por eso empezábamos a tener esa subida fuerte de los precios del petróleo, ¿no? Entonces, no se puede depender tanto de los combustibles fósiles, evidentemente, no se puede depender tanto de países inestables a la hora de tener tu seguridad energética, y en este sentido la inversión en energías sostenibles seguramente se acelere. Lo que ocurre es que no es un tema de hoy para mañana, esto es una serie de cuellos de botella por medio, esto será una inversión que lleve, bueno, pues que sea muy estable y creciente, y bastante creciente durante los próximos años, pero el problema actual que tenemos no lo soluciona ahora de repente las energías renovables. Necesitamos el apoyo de las energías tradicionales. Pues muchísimas gracias, Luis Buceta, director de inversiones para España de Creant Asset Management. Buen día y buen negocio, Luis. Igualmente, muchísimas gracias.